Buenos días a todos. En primer lugar, pues continuar con los agradecimientos, por supuesto. Muchísimas gracias, Fernando Laguna, por tu asistencia, por la apertura de la jornada, por tu nombramiento, por supuesto, como Director General de Calidad y Seguridad Alimentaria, porque te conozco desde hace muchos años, porque conozco tu carrera profesional y porque creo que estamos en buenas manos. Por supuesto, agradecer al colegio el apoyo para todo tipo de formación. Al mismo tiempo que aprovecho a los compañeros a decirles que el colegio está abierto a todo el que quiera colaborar, aportar y plantear cualquier iniciativa de formación o de desarrollo de trabajo. Al mismo tiempo, aprovecho para comentar a Fernando Laguna que estamos, por supuesto, a su completa disposición en todo lo que haga falta. Y, por último lugar, agradeceros a todos vosotros la asistencia, tanto veterinarios como ganaderos. El abrir las jornadas a los ganaderos es porque creo que esta formación va también vamos todos de la mano, que el sector necesita un empuje por parte de todos, que necesitamos colocarlo en el sitio que debe estar y defendernos de todos los ataques que estamos recibiendo desde fuera y al final, pues bueno, creo que hay gente muy válida en los dos ámbitos, la normativa nos afecta a los dos y el planteamiento de presentar la jornada de esta manera fue acorde entre el colegio y por parte del Ministerio, fue una idea conjunta, ¿vale? En último lugar, quiero agradecer a Mario su colaboración incondicional en el desarrollo de la jornada, porque desde luego sin él no se hubiera podido llevar a cabo. Bueno, y sin más, doy paso a Gemma López Orozco, que va a iniciar con una primera ponencia del Real Decreto 666 de 2023. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero, buenos días a todos y agradecer al Colegio de Zaragoza la invitación a esta jornada, porque para nosotros, para la Administración y en concreto para el Ministerio, que es donde yo trabajo, estas jornadas son muy útiles. Bueno, esperamos que sean muy útiles para vosotros y para nosotros también son muy útiles porque, bueno, en la parte de preguntas o debate o como queramos llamarlo, vemos la opinión vuestra, que siempre es muy válida para poder aplicar la normativa, ¿no? Desde luego, como decía el director general, la Administración tiene que estar sin duda al lado del sector, ¿no? que administra de alguna manera, si no, no tiene sentido. Entonces, reiterar el agradecimiento y esperar que sean útiles y que nos sirva a ambos, a mí, a nosotros, al Ministerio también. Bueno, como ha dicho Mónica, son dos presentaciones que están íntimamente relacionadas de normativa nueva. Vamos a empezar con la parte de medicamentos veterinarios, que quizás suena mal decirlo, pero es quizás la más dura o la más ardua porque es compleja. Y luego ya pasaremos a la de veterinario de explotación, que en sí la normativa es más sencilla, aunque la aplicación de la misma pues no es tan sencilla quizás, ¿no? Que es lo que tenemos que intentar todos. Que ya lo diré luego en la segunda ponencia, pero por si se me olvida, el objetivo del Real Decreto que se conoce comúnmente como veterinario de explotación es, también lo ha dicho el director general, es dar valor a la profesión veterinaria, que posiblemente no lo tiene. Por culpa de, yo soy veterinaria también, pues puede ser por culpa nuestra en parte, por culpa de la sociedad, por culpa un poco de, no sé de quién, no, tampoco hay que ver de quién es la culpa, pero es verdad que es una profesión muy importante que tiene poco valor. Y el Real Decreto, uno de los principales objetivos que tenía cuando se empezó a hacer era dar valor a la profesión veterinaria. Entonces ahora de todos depende, de la parte de la Administración y vuestra, ganaderos, veterinarios, que este Real Decreto se aplique bien y funcione. Bueno, dicho esto, vamos a empezar por el Real Decreto de Medicamentos Veterinarios, que como sabéis se aprobó en julio, entró en vigor al día después de su publicación. Es decir, está en vigor desde, no me sé la fecha tampoco exacta, creo que es el 18 y en vigor desde el 19 o 19-20 de julio. Y antes de nada, siempre que hacemos estas presentaciones nos gusta contextualizar por qué se han hecho estos reales decretos, porque a veces vamos a jornadas, que vamos a muchas, tanto de veterinarios como de ganaderos, y muchas veces nos dicen, pero bueno, toda esta normativa, como que no tenéis otra cosa que hacer en el Ministerio, o esta normativa, ¿por qué? Bueno, pues esta normativa, como bien sabéis todos, tiene distintos objetivos, pero tiene una situación de partida común. Por un lado,
y de las más importantes actualmente son las resistencias antimicrobianas, como veis aquí, ¿no? Que, de acuerdo con la Unión Europea, distintos organismos internacionales lo consideran uno de los retos más importantes para la medicina moderna, tanto para la sanidad animal como para la salud pública. Sabéis que al final el concepto One Health, es decir, proteger la sanidad animal y de esta manera también proteger la salud pública. Entonces, es uno de los principales retos. ¿Por qué? Porque al final los antibióticos, como bien sabéis, sobre todo los veterinarios clínicos, los ganaderos también, es una herramienta muy, muy potente para el control de las infecciones. Y de hecho, hoy en día, la mortalidad por infecciones, estoy hablando en sanidad animal y en humana, es muy baja gracias a los antibióticos. ¿Qué sucede? Que si estos antibióticos no se utilizan de una manera razonable, pues al final su uso no va a ser sostenible, no vamos a poder seguir teniendo esta herramienta tan útil, ¿no? Que es lo que está pasando en muchos casos, ni para el tratamiento en animales ni para el tratamiento en humana, ¿no? Entonces, ya desde hace varios años atrás, como decía, en distintos foros se está hablando de este principal problema a nivel sanitario. Y se están haciendo distintas estrategias que recogen esto y distinta normativa que también recoge este aspecto, ya sea de una manera más directa o más indirecta. Pero en cualquier caso, siempre las resistencias antimicrobianas hay que tenerlos en cuenta a la hora de legislar. En la estrategia de la granja a la mesa, como veis aquí, uno de los objetivos es ajustar o reducir la venta de antimicrobianos al 50% en animales de granja y en acuicultura en el 2030. ¿Vale? Es decir, cada Estado miembro tendrá que ajustar, se habla de ventas, que no es exactamente lo mismo que uso, pero bueno, la venta de los antimicrobianos a un 50%, ¿no? Y esto entra dentro, en España, de los planes estratégicos de la PAC, es decir, toda esta normativa que vamos a ver, en concreto el Real Decreto de Uso Sostenible, está dentro del plan estratégico de la PAC. Las ayudas de la PAC están vinculadas, si procede, quiero decir, en aquellos casos que proceda, al cumplimiento de esta normativa, a conseguir un uso sostenible de los antibióticos. También, como decía, todas estas estrategias y todos estos debates que se hablan en distintos foros, al final se plasma en normativa comunitaria, que es de obligado cumplimiento, y en normativa nacional, que lo que hace es, bueno, los reglamentos son de obligado cumplimiento, no es necesario transponerlos, tal cual están, hay que aplicarlos en los Estados miembros, pero sí que es verdad que dan un margen a los Estados miembros en algunos aspectos para que legislen de acuerdo con su situación nacional, ¿vale? Que luego iremos viendo. ¿Qué dos reglamentos tenemos que destacar? Bueno, pues para los tres reales decretos de los que vamos a hablar hoy, hay dos reglamentos que serían los reglamentos base, que sería el reglamento 429 del 2016, el que se conoce como la Ley de Sanidad Animal Europea, que da un papel preventivo al marco legal. Ya en el año 2007, en la Estrategia de Sanidad Animal, la Unión Europea tenía el lema que todos habréis oído de más vale prevenir que curar, ¿no? Es decir, vamos a prevenir la entrada de enfermedades y si me entran la difusión de las mismas o a controlar lo antes posible la difusión de las mismas para así no tener que aplicar medidas de control, es decir, mejor prevenir que no tener que curar, ¿no? Y esto es uno de los lemas de la Unión Europea, digo ya desde el 2007, y se está aplicando en toda la normativa de la Unión Europea y en concreto en sanidad animal. Y luego tenemos el Reglamento 6 del 2019, que es el Reglamento de Medicamentos Veterinarios, que en este caso ya no habla tanto de la sanidad animal como tal, claro, los medicamentos veterinarios se usan para mejorar la sanidad animal, pero no habla tanto, entonces también tiene un marco preventivo, que ya veremos luego, y sobre todo va enfocado a utilizar los medicamentos veterinarios de una manera adecuada, sostenible, razonable, y a combatir o a luchar frente a las resistencias antimicrobianas, ¿vale? Y estos son los dos principales reglamentos que son la base para los reales decretos que vamos a ir luego viendo y desarrollando. Antes de nada, y también por si se me olvida, el objetivo bueno, de esta normativa comunitaria, pero voy a hablar en concreto de la nacional, del Real Decreto 666 del 2023, del de medicamentos veterinarios, bueno, ha sido por un lado adecuar el reglamento 6 a la situación nacional, es decir, aquellos aspectos que no vienen en el reglamento, regularlos a nivel nacional, que luego iremos viendo cuáles son. Sobre todo afecta a la parte de dispensación, prescripción y uso, porque la parte de distribución mayorista está más regulada a nivel nacional, comunitaria.
Y el objetivo nuestro también, digo del mapa, conjuntamente con las comunidades autónomas, cuando se hace toda la normativa, no es que no se utilicen antibióticos, esto siempre lo decimos, es conseguir un uso razonable y sostenible de los antibióticos, es decir, usarlos, el lema este que también siempre se repite, ¿no? Tantos como sean necesarios, tan pocos como sean posibles, es decir, usarlos si es necesario, pero siempre que esté justificado su uso, ¿vale? O sea, en ningún caso se pretende, y ya luego iremos viendo, y cualquier duda que tengáis lo vamos a ir viendo, es que no se utilicen antibióticos, ni cohibir al veterinario de que utilice los antibióticos si lo considera adecuado. El veterinario clínico, es la persona que tiene más conocimientos de una explotación, el veterinario de explotación será la persona que tiene más conocimientos de la explotación, de temas sanitarios, y por tanto el que tiene mayor y mejor criterio para aplicar los medicamentos y cualquier tipo de medicamento, y en concreto los antibióticos, ¿vale? O sea que en ningún caso se pretende cohibir, quizás es la palabra, de que el veterinario, bajo su juicio clínico, utilice los antibióticos. Desde luego, desde el Ministerio siempre prevalecía el juicio clínico del veterinario. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, que también lo diremos luego a lo largo de las presentaciones, es que muchas de las cosas que la normativa ahora recoge, incluso ya venían recogidas, por ejemplo, en la Ley 8/2003, en la Ley de Sanidad Animal, o ya veníais haciéndolas. La historia es que ahora hay que tenerlas documentadas, es decir, sabéis que el control sobre estos, en este ámbito, en el ámbito de los medicamentos y de la prevención de enfermedades, cada vez es mayor. El control, bueno, en este caso son las comunidades autónomas las que hacen las inspecciones, cada vez es mayor por toda esta problemática que estamos viendo. Entonces, lo importante es cualquier actuación que se haga bajo el juicio clínico del veterinario que esté documentada, ¿vale? Porque claro, muchas veces las frases estas, cuando vamos a las jornadas y nos dicen los veterinarios, no, es que este medicamento, este antibiótico no lo usamos porque no funciona, eso lo sabe todo el mundo. Ya bueno, ¿y cómo justificas tú que no funciona? ¿Has comunicado la falta de eficacia a la agencia? Eso es lo que hay que hacer ahora, esa es la diferencia, todo tiene que estar documentado, ¿vale? O una de las principales diferencias. Entonces, bueno, sin más, ya poniendo en contexto la situación y por qué se han hecho estos reglamentos y por qué estos reglamentos dan lugar a los reales decretos que vamos a ver, vamos a entrar ya a ver los reales decretos en sí. Bueno, antes de nada, sí que quería poneros, que siempre lo ponemos, bueno, todos conocéis, y si no, el informe SBAC, que es el informe que recoge los datos de ventas de antibióticos a nivel de la Unión Europea. España está comunicando datos a la Unión Europea de ventas desde el 2014. Y esta sería la evolución de ventas en miligramos PCU, ¿vale? Como habéis visto, ha habido un descenso muy importante, muy acusado de la venta de antibióticos. Bueno, en estos 2 últimos años, en el 2021, ha habido un ligero incremento, que esto es importante también decirlo, bueno, y analizar por qué. O sea, a lo mejor está justificado, o sea, pero es verdad que es importante analizar por qué, teniendo una tendencia decreciente, los 2 últimos años ha habido un ligero repunte. Somos conscientes desde las administraciones, ya sea desde la Administración Central, el Ministerio, como las comunidades autónomas, del gran esfuerzo que habéis hecho los veterinarios y el propio sector para llegar a estas cifras, a estas reducciones de antibióticos, a costa en muchas ocasiones, bueno, en muchas no, en la mayoría de las ocasiones, de aumentar mortalidades. O sea, esto somos conscientes. Pero, como estamos viendo, es una situación necesaria. ¿Por qué también? Bueno, aquí veis también los datos comparando con los Estados miembros del mismo informe, del informe SBAC, que si lo ponéis en internet podéis consultarlo si queréis verlo más detalladamente. En el año 2020 España estaba en el 7º puesto, Es decir, aquí es al revés, cuanto más nos aproximemos al primero, peor situación tenemos. Es decir, España estaba en el 7º puesto, por detrás de Chipre, Polonia, Italia, Hungría, Bulgaria, Portugal, en cuanto a ventas de antibióticos. Y muy por encima, casi duplicando la media de la Unión Europea, que como veis aquí está en 89 miligramos PCU. En el año 2021, España ha pasado del 7º puesto al 4º, es decir, hemos empeorado respecto a los datos de la Unión Europea, del resto de Estados miembros. Esto, claro, justifica de alguna manera, hace que desde la Unión Europea tengan puesto el foco, entre otros países, en España, ¿no? En nivel de resistencias tenemos unos niveles de resistencias en bacterias muy altos, a nivel de consumo también tenemos, de ventas tenemos unos niveles muy altos, con lo cual, claro, toda esta normativa, insisto, no es un empeño, es que es necesario reducir y aplicar otra serie de medidas para conseguir, insisto, un uso sostenible de los antibióticos. Ahora solamente estamos por detrás de Italia, Polonia y Chipre a nivel de la Unión Europea e, insisto, muy por encima de la media, casi duplicando la media de la Unión Europea.
Bueno, y dicho esto, ya vamos a entrar en el propio Real Decreto, en el 666 del 2023, que, como ya os he dicho antes, lo que hace es regular todos aquellos aspectos que el Reglamento 6 de medicamentos veterinarios no regula, o que da margen a los Estados miembros para que lo regulen. Este Real Decreto tiene 10 capítulos, es un Real Decreto, iba a decir extenso, bueno, es extenso, es verdad que para todo el contenido que tiene, al final no tiene un gran número de artículos, pero tiene mucho contenido, ¿vale?, que iremos viendo. Regula desde la distribución hasta el uso y prescripción de los medicamentos en general. Perdón, yo muchas veces me voy a ir a antibióticos, se habla de medicamentos y luego ya bueno, nos centramos más en la parte de antibióticos por todo lo que hemos visto, pero es de medicamentos. Deroga reales decretos que estaban hasta ahora en vigor, como es el 109 del 95, que era el de medicamentos veterinarios, ya queda derogado. El 544 del 2016 de la venta a distancia de medicamentos veterinarios. El 191 de 2018, que es por el que se creaba Presvet y se obligaba a comunicar los datos de antibióticos prescritos en animales productores de alimentos. Y regula también, y deroga el artículo 8 del Real Decreto del PENIR, el 1749. Este en concreto es, en el PENIR hablaba de que el veterinario tenía que llevar registro de los tratamientos. Ahora realmente sabéis que la normativa comunitaria establece una serie de obligaciones y casi todas esas obligaciones son, digo casi todas porque luego el veterinario también tiene su función, las administraciones también tenemos nuestras responsabilidades, pero todas las obligaciones ya desde el paquete de higiene en el año 2000, a principios de los 2000, se dan al operador. El operador es responsable de los alimentos que produce, con lo cual ahora, el llevar los registros de la explotación, todos los que tenga que llevar, entre ellos los tratamientos, es obligación del titular de la explotación, ¿vale? Ya no es como aquí poníamos del veterinario y por eso se deroga ese artículo también en concreto. Vamos a empezar por la distribución y la dispensación. Me voy a entretener poco porque si el foro sois ganaderos y veterinarios entiendo que esto os afecta menos, ¿vale? Y para no entretenerme más. Pero bueno, sí que quería hablar un poco como lo está recogido en el Real Decreto para que veáis que abarca toda la cadena de medicamentos veterinarios. No la autorización, que eso es parte de la agencia y hay otro Real Decreto, pero sí desde la distribución hasta prescripción y uso. Bueno, la distribución, como sabéis, está definida en la normativa comunitaria y es la actividad que consiste en obtener, conservar, suministrar o exportar medicamentos veterinarios, excluido el suministro al por menor de medicamentos al público, que eso es lo que se conoce como dispensación. Eso sería la siguiente parte, que sería la dispensación. ¿Quiénes pueden distribuir? ¿Quiénes serían los mayoristas? Que es una palabra que es la que aplicamos, pero no es exacta tal cual. Los que pueden distribuir al por mayor son distribuidores mayoristas, los almacenes por contrato, los titulares de autorización de comercialización o los titulares de autorización de fabricación, es decir, los fabricantes de los medicamentos pueden distribuirlos y los que tienen la autorización para comercializar, que muchas veces son los mismos que fabrican, también pueden distribuirlos. Los distribuidores deben de cumplir una serie de requisitos, deben estar autorizados, etcétera, y deben de cumplir las buenas prácticas de distribución, que hay un nuevo reglamento, que es el 1248 del 2021, donde se establecen las medidas sobre estas buenas prácticas de distribución. Muy parecido a los medicamentos de uso humano, con alguna pequeña diferencia. Por ejemplo, en el caso de los medicamentos veterinarios, no es necesario que haya un certificado de estas buenas prácticas, que en humanas sí que se exige. Pero lo que son los requisitos prácticamente son los mismos, porque al final el objetivo ¿cuál es? Asegurar la calidad de los medicamentos a lo largo de toda la cadena, ¿vale? Entonces, las prácticas en sí son muy parecidas. Exige a los distribuidores mayoristas, vamos a la distribución al por mayor, a tener un director técnico farmacéutico, debe ser un farmacéutico y debe ser en exclusividad, solamente puede estar para un distribuidor. Es decir, no se puede dedicar a otras funciones, no puede hacer el papel, por ejemplo, de representante de una empresa farmacéutica, etcétera. Es decir, el director farmacéutico de una distribuidora al por mayor exclusivamente puede ser director farmacéutico de esa distribuidora, ¿vale? Es en exclusividad. Debe haber uno por instalación y es el mismo si también es un almacén por contrato, que el almacén por contrato es una figura que se regula, que es yo soy un distribuidor al por mayor y tengo un almacén muy grande y entonces hay otros distribuidores que necesitan espacio y yo le alquilo mediante un contrato una parte de mi almacén a ese otro distribuidor, que también tiene que estar autorizado, ¿vale? Eso es el almacén por contrato que ahora se regula.
Y todo eso debe ir firmado por un contrato y en el que se establezcan las actividades, y ambos, tanto el distribuidor contratado como el contratante, deben tener la autorización de distribución de medicamentos. La autorización para distribuir medicamentos se concede a nivel de la Unión Europea, es decir, un distribuidor que está autorizado es válido para toda la Unión Europea, debe estar ubicado en la Unión Europea. Y hay una base de datos a nivel de la Unión Europea donde se deben comunicar los datos de todos los distribuidores al por mayor y también de que cumplen con las buenas prácticas de distribución. En el caso de humana incluso se deben comunicar los certificados, en el caso de veterinaria de alguna manera hay que comunicar que cumplen con las buenas prácticas, pero no, insisto en que no es necesario el certificado. Bueno, ya en esta parte, que sí que, bueno, en esto en concreto no, pero sí que os afecta más, a la hora del transporte de los medicamentos veterinarios, el responsable del transporte es el que hace, o sea, como el suministrador, por decirlo de alguna manera. Es decir, cuando se distribuye de una distribuidora al por mayor a una minorista, ya sea una entidad ganadera, una integradora, una detallista, el responsable de esa distribución es el distribuidor al por mayor, hasta que el medicamento se entrega al detallista, que ya en el momento que lo recibe empieza a ser el responsable él de mantener el medicamento en las condiciones adecuadas, ¿vale? En el transporte, ¿qué se exige para garantizar que hay una adecuada trazabilidad de los medicamentos? Bueno, pues se exige un albarán en el que aparezcan estos datos, el destinatario, los datos del destinatario y del suministrador, el número de registro y la ubicación del destino y origen, la fecha, la identificación de los medicamentos, los lotes y la cantidad suministrada, es decir, todos aquellos datos que son necesarios para asegurar y garantizar la trazabilidad. Y luego, el que recibe el medicamento debe firmar y fechar ese albarán, entrega el original al suministrador y se queda con una copia, ¿vale? Esto en el caso de la distribución, desde la distribución al por mayor a un dispensador o de la distribución minorista. En el caso de los medicamentos para suministro al profesional veterinario, esto ya sí que os afecta más, lo mismo, se exige un albarán con los mismos datos. La diferencia es que el destino no va a ser una detallista, no va a ser una entidad ganadera, sino que va a ser el botiquín veterinario, que sabéis que hay que comunicarlo, bueno, luego lo veremos, pero sabéis que hay que comunicarlo a la autoridad competente. Tiene que tener un titular, ese botiquín, que siempre tiene que ser un veterinario, el titular, no vale que sea la empresa, el botiquín siempre tiene que estar a nombre del veterinario, y la ubicación de ese botiquín, dónde va a estar ese botiquín, ¿vale? Eso sería la diferencia con el documento de transporte del caso anterior. Y lo mismo, el destinatario debe firmar y fechar el albarán de entrega, quedarse con la copia y entregar el original al suministrador. En este caso, no es necesario que lo firme el veterinario, lo puede firmar, o sea, el que recibe la mercancía. Por ejemplo, esto era una queja que tenían las clínicas de pequeños que decían, bueno, es que a lo mejor el veterinario no está ahí, está el auxiliar o está otra persona, ¿no? Lo puede recibir. El caso es que alguien se haga responsable de haber recepcionado esos medicamentos y de que los datos que ahí aparecen son los correctos, ¿vale? Es decir, no necesariamente tiene que ser el veterinario. En una integradora podría pasar lo mismo, es decir, no necesariamente tiene que ser el veterinario, puede ser alguien que trabaje y que sea el que reciba esos medicamentos. Y luego, la entrega al titular o responsable de los animales, aquí antes, en cuanto al transporte, lo mismo, debe ir con un albarán y además debe ir con la receta, ¿no? Porque para poder dispensar medicamentos al cliente final, siempre tiene que haber una receta previa. Bueno, aquellos que están sujetos a prescripción, obviamente. Entonces tiene que ir con el albarán como documento que tiene la relación de todos los medicamentos para garantizar la trazabilidad y con la receta sellada de todos los medicamentos que van en ese albarán, ¿vale? En el transporte. Como el transportista a veces no tiene acceso a las plataformas, aquí se permite que la receta pueda ser, porque la receta, bueno, luego lo veríamos, pero os lo explico aquí ya, lo tengo en otra diapositiva. La receta puede ser una receta manuscrita, la receta de toda la vida, con 3 copias, firmada de manera manuscrita, ¿vale? Y si no, el otro tipo de receta que se admite, válido, es la receta electrónica, que no es lo mismo que una receta firmada electrónicamente, ¿vale? ¿Por qué? Aquí sí que se hizo la diferencia porque una receta firmada electrónicamente tú la puedes imprimir y utilizarla. ¿Cómo garantizas que ese medicamento no se ha dispensado ya? ¿Vale? Entonces, la receta firmada electrónicamente no vale. Las únicas que valen son las recetas originales, manuscritas y firmadas de manera manuscrita, o aquellas que se hacen a través de una plataforma de generar recetas.
¿Por qué? Porque esto garantiza los distintos estados de la receta, es decir, cuando está en borrador, cuando ya está firmada por el veterinario, antes de dispensarla y cuando está dispensada. Y una vez que se dispensa, esa receta, la plataforma tiene que invalidarla ya, es decir, esto ya está dispensado, esta receta ya no vale. Por eso la receta tiene que ser electrónica, que no es lo mismo que firmada electrónicamente, ¿vale? No valdría un PDF que se firma con firma electrónica. Entonces, para el transporte, como el transportista no tiene acceso a estas plataformas, pero sí que tiene que llevar los medicamentos amparados con una receta, se permite que las recetas que salen de las plataformas se impriman y vayan con el código seguro de verificación, para que el transportista justifique que se va con una receta. Luego ya el ganadero tendrá que tener su receta, las dos formas de receta que hemos dicho, y el suministrador lo mismo, ¿vale? Esto es solamente para el transporte. Al transportista se le permite que se imprima una receta que está firmada electrónicamente, ¿vale? Aquí, antes de nada, claro, sabéis, que luego también ya lo tengo en otra diapositiva, pero si lo decimos ahora luego ya lo pasamos más rápido, la venta online de medicamentos sujetos a prescripción en España está prohibida. Solo se pueden vender a distancia, bueno, digo online o a distancia, es decir, por teléfono o a través de Internet, medicamentos que no estén sujetos a prescripción. Entonces, en este caso, lo que hay que hacer es formalizar la compra y la venta en la entidad minorista, bueno, ya detallista, donde, es decir, en la ubicación concreta donde está esa entidad que vende los medicamentos, y por lo que sea, imagínate, no puedes llevártelos, y entonces lo que sí que está permitido es que te los lleven, que te los entreguen, pero la compra hay que formalizarla en la entidad que vende el medicamento, ¿vale? No se puede hacer pedidos a distancia. Salvo los veterinarios, ¿vale? Que para su suministro sí que pueden pedir medicamentos veterinarios, tanto sujetos a prescripción como no, a distancia. Pero el resto no puede pedir medicamentos por teléfono. En un principio se pensó que esto se pudiera, porque es verdad que cómo controlas eso, y es verdad que la situación del medio rural muchas veces requiere que a lo mejor un ganadero haga un pedido. Pero como la ley del medicamento, el Real Decreto Legislativo 1/2005, prohíbe vender medicamentos sujetos a prescripción a distancia, el Real Decreto no lo pudimos recoger, ¿vale? Si se modifica el Real Decreto Legislativo, el 1/2015, y permitiera esto, pues posiblemente sería otra opción, ¿no? Que es una realidad que en el mundo rural, pues entendemos que se darán muchos casos. Pero, tal y como está la normativa, solamente se puede pedir medicamentos sujetos a prescripción los profesionales veterinarios para su actividad profesional. Que es esto un poco lo que ya venimos diciendo, ¿no? De la venta a distancia. Esto, el reglamento permite a los Estados miembros regular si se venden medicamentos sujetos a prescripción o no. Ya os digo, insisto, que debido al Real Decreto Legislativo 1/2015, en España no se puede, ¿vale? Para que pudiéramos haberlo metido tendría que haberse modificado el Real Decreto Legislativo. Las páginas de la venta a distancia solamente la pueden hacer las comerciales detallistas y las farmacias. Por ejemplo, las entidades ganaderas, que luego veremos, no pueden vender a distancia tampoco. Solamente la venta a distancia puede ser de farmacias y de entidades detallistas, ¿vale? Y estas entidades obviamente tienen que estar autorizadas para la venta de medicamentos, tienen que tener una página web que tenga el logo, este logo, que es un logo a nivel comunitario, que tiene un formato específico, viene regulado por un reglamento. La página web tiene que tener enlace a los datos de la autoridad de la comunidad autónoma, también tiene que tener enlace a la página del Ministerio de Agricultura y a la Agencia del Medicamento, ¿vale? No se puede enlazar con sitios web, es decir, intermediarios, por ejemplo, a través de Amazon, que te lleve a Amazon. No, es yo me meto en la página de tal detallista o de tal farmacia y compro a través de esa página, ¿vale? Y yo creo que de aquí nada más. Bueno, también deciros que tenemos en la página del Ministerio, hay una relación, bueno, las comunidades autónomas lo tienen, de las entidades que pueden vender a distancia, que están autorizadas para vender a distancia, nos lo pasan al Ministerio y nosotros en el Ministerio tenemos una relación de todas las entidades que pueden vender a distancia a nivel nacional también, ¿vale? En esta dirección que os pongo aquí.
Y luego en la presentación anterior, en la diapositiva anterior, tenía que sí que es verdad que recibimos muchas denuncias porque se venden, muchas de ellas son porque se venden o que no cumplen los requisitos que hemos visto, que las páginas web no cumplen, no tienen el logo de la Unión Europea, no tienen los datos que se piden para poder vender a distancia, o en muchos casos porque se venden medicamentos prescritos, sujetos a prescripción. Nos llegan denuncias a nosotros, pero realmente el que tiene la competencia de esto es la Agencia Española del Medicamento. Nosotros colaboramos con ellos y cuando nos llegan, muchas veces lo que hacemos normalmente es pasarlo a la comunidad autónoma donde está esa entidad y ya la comunidad autónoma es la que lleva a cabo las acciones correspondientes, y desde la agencia también se pueden inhabilitar y tomar acciones frente a estas páginas que no cumplen con la normativa. Ya creo que lo he comentado porque me he adelantado un poco, pero bueno, ¿cuáles son quiénes pueden vender al por menor? Bueno, pues como habíamos dicho, las farmacias, las comerciales detallistas o las entidades o agrupaciones ganaderas, que ahora veremos más al detalle. El cuarto canal son medicamentos no sujetos a prescripción para unas especies muy concretas de animales de compañía, por decirlo así de modo genérico. Y aquí lo mismo, las clínicas veterinarias, aunque esto es para ganadería, pero bueno, ya lo tengo aquí, lo comento, no pueden vender estos medicamentos porque también lo tienen prohibido por el Real Decreto Legislativo 1 del 2015, ¿vale? Es decir, el cuarto canal serían otros establecimientos que no sean las clínicas veterinarias porque en cuanto al régimen de incompatibilidades, el Real Decreto Legislativo, el 1/2015, dice que cualquier profesión que tenga capacidad para prescribir, como es el caso de los veterinarios, no puede tener de alguna manera relación con una actividad, con otra actividad que suponga a lo mejor intereses económicos, ¿vale? Con lo cual, lo de las incompatibilidades, que es muy complejo, hay que estudiar caso por caso, esas son las comunidades autónomas las que lo hacen, pero en general aquellas no se puede en un mismo sitio que solo recoge el Real Decreto prescribir y a la vez dispensar medicamentos, ¿no? Porque ahí hay un conflicto de intereses, por decirlo de alguna manera. Y es lo que pasa aquí con el cuarto canal. También comentar, y ya acabo con la parte de los detallistas y nos metemos en prescripción, que en España no está prohibido el doble registro, es decir, instalaciones que sean mayoristas y minoristas, no está prohibido, pero tampoco está regulado. Por parte del Ministerio queríamos regularlo, pero la Sanidad no lo consideró oportuno y entonces al final no se ha regulado. A cambio, ¿qué se metió? Bueno, pues se ha metido en el Real Decreto que se puede, entre entidades detallistas, solo detallistas, no estamos hablando de agrupaciones ganaderas, integradoras, etcétera, solo detallistas, pueden entre ellas venderse un 20% del volumen de ventas del año anterior. Es decir, si yo en este año he tenido unas ventas de 100, vamos a poner un número, el año que viene yo como comercial detallista puedo vender a otra detallista, como he tenido 100 puedo vender 20, el volumen de ventas. Es decir, a lo largo de todo el año entre detallistas podría vender un 20% de mi volumen de ventas, ¿vale? Bueno, lo mismo que los minoristas deben estar autorizados, también importante que deben tener un servicio farmacéutico, que en este caso el servicio farmacéutico obviamente tiene que ser un farmacéutico y puede dar servicio a 6 o tener 6 servicios, ser el farmacéutico de 6 detallistas o de 6 entidades minoristas, ¿vale? Aunque la autoridad competente de la comunidad autónoma puede rebajarlo si lo considera adecuado porque tenga un volumen de ventas elevado, etcétera, y eso ponga en riesgo que pueda hacer todas sus funciones adecuadamente. En el caso de las minoristas no deben de cumplir las guías de buenas prácticas, eso solo son para mayoristas, deben llevar registro de todos los medicamentos sujetos a prescripción y los no sujetos a prescripción, también en el caso de España se exige, con la diferencia de que los no sujetos a prescripción nos exige número de receta, etcétera, una serie de datos vinculados a la receta. Y deben hacer una auditoría anual pormenorizada de sus existencias. Esto es nuevo de acuerdo con el nuevo reglamento, vamos, con el reglamento 6. En cuanto a las entidades o agrupaciones ganaderas, que esto sí que os puede interesar, porque muchos de vosotros a lo mejor trabajáis en este tipo de entidades, ahora se ha recogido qué tipo de asociaciones pueden constituirse como entidad ganadera, y son las ADS, las cooperativas, las asociaciones de ganaderos, integradoras u otras figuras similares, y debe estar registrada como entidad, estas serían las que pueden y deben estar autorizadas como tal, ¿vale? Estas entidades solo pueden vender medicamentos a sus miembros, no pueden vender
a un ganadero que no sea miembro de la entidad. Solo pueden vender medicamentos incluidos en su programa sanitario. Deben tener un servicio farmacéutico y un servicio veterinario. Y aquí es verdad que tenemos muchas preguntas y me gustaría aclararlo. Voy a decir lo demás y luego me centro aquí. No pueden vender medicamentos a distancia, como hemos visto antes, y pueden proveerse de medicamentos de otras detallistas, ¿vale? Y aquí no está el límite del 20% porque el 20% es entre detallistas. Una detallista, una entidad ganadera, no tiene límite para vender. Una entidad ganadera puede comprar a una detallista o a una entidad de distribución al por mayor. Bueno, deben estar registradas, autorizadas. Y aquí volvemos al tema del conflicto de intereses. Bueno, aquí dos cosas. Si una entidad ganadera está dada de alta como entidad ganadera, puede vender medicamentos, como hemos dicho, cumpliendo esas características. Una entidad ganadera puede también puede estar dada de alta como detallista. Lo que no puede es estar dada de alta como las dos cosas respecto a la venta de medicamentos, ¿vale? Si está como detallista, tendría que cumplir todos los requisitos de los detallistas. Si está como entidad ganadera, tiene menos requisitos, pero también tiene más restricciones, solo puede vender a sus miembros, etc. ¿Qué sucede aquí? Pues aquí a lo mejor, esto habría que estudiarlo caso por caso, pero puede haber un conflicto de intereses. Si hay una entidad ganadera, los servicios veterinarios de esa entidad ganadera, porque ya lo ponemos aquí, que tiene que tener un servicio farmacéutico y veterinario, porque es un objetivo, el objetivo de estas entidades es mejorar el nivel sanitario de la cabaña ganadera y por tanto tiene que haber un veterinario o unos servicios veterinarios. Estos servicios veterinarios no entrarían en conflicto de intereses si prescriben para a sus ganaderos, porque lógicamente es que es su función, ¿vale? Esto nos lo habéis preguntado, ha habido muchas preguntas del seminario que se hizo online del colegio, del Consejo de Colegios. Quizás no lo dejé claro, pero sí que me gustaría que quede claro. Es decir, lógicamente un veterinario que trabaja en una entidad ganadera, en una integradora, va a ver los animales de esa integradora, de esta entidad ganadera y prescribe. Y esa entidad ganadera puede vender a sus miembros, esto es perfectamente. Si esa entidad ganadera está dada de alta como detallista, que las hay, eso ya es otro tema. ¿Por qué? Porque entonces ahí ya como detallista puede vender a cualquiera. Y entonces ya el veterinario que trabaja en esa entidad ganadera ya sí que puede entrar en un conflicto de intereses si prescribe y se compra en esa detallista. No sé si me he explicado. ¿Vale? Pero lo que sí que quiero que quede claro es que, lógicamente, los servicios veterinarios de estas entidades, como no puede ser de otra manera, no entran en ningún conflicto de intereses si prescriben a las explotaciones de esa entidad y se compran los medicamentos en la propia entidad, porque para eso están, ¿vale? El botiquín de urgencia. Bueno, los botiquines de urgencia ya es una figura que se recogía en el Real Decreto del 95, en el 109, y estaba pensada para la España despoblada, que está tan de moda hoy. Como sabéis, hay muchas zonas en las que esto es una realidad. Entonces, hay lejanía a la oficina de farmacia o entidades minoristas y la autoridad competente, ya sea la municipal o la autonómica, permite que haya un botiquín de urgencia en ese municipio. Bajo su responsabilidad, bajo responsabilidad del que autoriza, que debe ser el responsable de que se cumplan las condiciones, ¿vale? Estos botiquines no pueden tener ni estupefacientes ni psicótropos y nunca podrán estar en explotaciones ganaderas. Estamos hablando de los botiquines de urgencia, distinto a lo que es el botiquín del veterinario, ¿vale? Obviamente. En ningún caso no pueden estar en explotaciones ganaderas. Tienen que estar en un establecimiento bajo la supervisión o bajo la responsabilidad del que la autoriza, ya sea el municipio o ya sea la autonomía, la comunidad autonómica. El botiquín veterinario, ¿vale? Que esto también genera muchísimas preguntas. El botiquín veterinario, como su nombre indica, es un botiquín del veterinario. Tiene que estar a nombre de un veterinario. ¿Por qué? Porque es para el ejercicio profesional del veterinario. Como sabéis, el reglamento, el 6, también da la opción al Estado miembro de que permita que el veterinario pueda vender o no medicamentos. En el caso de España, sabéis que eso no se permite. Los veterinarios no podéis vender medicamentos, totalmente prohibido. Lo que sí que podéis hacer es tener vuestro propio botiquín y ceder el medicamento. Voy también a intentar explicar esto de la cesión porque genera muchas preguntas. La cesión se permite. Estás tratando un animal y entonces le pones un tratamiento y es de tu botiquín. Eso va con una receta que es una receta de botiquín.
Hay que hacer receta también de eso, y es una receta, estamos hablando de ganadería, si fuera pequeños no hace falta receta, de pequeños animales, pero hablando de ganadería, que es el foro, hay que hacer receta de botiquín se llama, y como tal hay que comunicarlo a Presvet, no ahora, es para enero del año que viene, pero hay que comunicarlo a Presvet como una receta de botiquín, que quede claro que todos estos medicamentos que se aplican en la actividad profesional van con receta de botiquín. El botiquín hay que comunicarlo a la autoridad competente. Lo debe comunicar, es decir, tiene que estar a nombre de un veterinario, no vale que esté a nombre de una integradora, de una entidad ganadera, de una cooperativa, no, el botiquín es del veterinario y tiene que estar a nombre de un veterinario. Lo que sí que se permite es que se declare un botiquín y se haga una relación de los veterinarios que van a utilizar ese botiquín, por el tema de las integradoras, cooperativas, ADS, etcétera, ¿vale? Es decir, se declara a nombre de una serie de veterinarios, se dice que solidariamente van a compartir ese botiquín, que todos son responsables del botiquín y van a cumplir con las obligaciones. Lo comunica uno, no hace falta que lo comuniquen los 5 o los 7 los que sean del botiquín, ¿vale? Pero lo comunica un veterinario y está a nombre de un veterinario, ¿vale? Debe guardar todos los documentos que aseguren la trazabilidad de esos medicamentos, tanto recetas como albaranes. Otra cosa es a quién esté en nombre el albarán, ahí no nos vamos a meter, es decir, si la factura está a nombre de la integradora, porque la que paga es la integradora, pero el albarán de pedido tiene que estar a nombre del veterinario, ¿vale? O sea, lo que se regula aquí es que hay una trazabilidad para garantizar la calidad del medicamento, no estamos hablando de temas comerciales, si lo paga, quién lo paga, eso ya. Lo que hay que tener son documentos que garanticen la trazabilidad. Siempre tiene que estar bajo custodia del veterinario o de los veterinarios, no puede estar bajo custodia de otra persona de la empresa, etcétera, siempre bajo custodia del veterinario, porque el responsable, insisto, es el veterinario, no es la empresa. Y los medicamentos se pueden ceder. La cesión se entiende como lo que acababa de decir antes, es decir, en un acto clínico tú pones un tratamiento y estás aplicando ese tratamiento. Y luego también se permite la opción de dejar medicamentos para continuar el tratamiento siempre y cuando al ganadero no le sea posible comprarlos, por el motivo que sea, no se especifica, en la normativa no se mete en todo eso y no nos metemos. Eso ya será más la comunidad autónoma la que lo determine y entendemos que siempre que esté justificado que le has dejado tantos medicamentos porque el ganadero no podía comprarlos, no habrá ningún problema, ¿vale? Pero es en estos casos, es decir, no. Ayer, por ejemplo, en una jornada que estuvimos nos preguntaban que si en un tratamiento crónico el veterinario puede dejar los medicamentos. Hombre, no lo sé, habría que valorarlo, pero si es un tratamiento crónico, posiblemente el ganadero puede ir a comprarlos, quiero decir, algo que es en el tiempo. Esto es como algo de urgencia, te lo dejo porque en este momento no lo puedes comprar, ¿vale? Y otra cosa muy importante que también nos preguntáis mucho, nunca pueden estar en una explotación ganadera. Insisto, tienen que estar bajo custodia del veterinario. Tan solo hay una excepción en la que puede estar el botiquín veterinario, que no botiquín en la granja, en una explotación ganadera, que es cuando el veterinario trabaja en exclusividad para esa granja. Y hay un contrato y hay algo que demuestra que trabaja en exclusividad. Y lo tiene allí, porque le es más cómodo. Pero aunque lo tenga en la granja, siempre tiene que estar bajo su custodia. No le puedo dejar al ganadero la llave y que utilice medicamentos. Bajo tu custodia, ¿vale? Es decir, no es un botiquín de granja, es un botiquín del veterinario que está en una granja porque trabajo única y exclusivamente para esa granja. Las prescripciones. Bueno, lo que hemos visto antes de lo de la receta electrónica, la firmada manual, no lo repito porque ya lo hemos visto. Siempre antes de emitir una receta, de una prescripción, tiene que haber un examen clínico que justifique esa receta. Hay excepciones que son patologías frecuentes de la explotación, siempre que el veterinario que prescribe sea el veterinario de explotación, porque ya conoce la explotación, por eso es el veterinario de la explotación, sea el veterinario prescriptor, no sea el veterinario de explotación, pero lleve un seguimiento de al menos 6 meses en esa explotación, porque es el que hace la parte de control de mastitis en vacuno, y no es el veterinario de explotación, pero controla y va a poner un tratamiento para una vaca que está mal porque tiene una mastitis, ¿vale? O sea, y no va a verla porque ya lleva como veterinario de esa explotación 6 meses y conoce la explotación. Y en aquellos casos de vigilancia sindrómica, ¿vale? También en los casos de planificación reproductiva o tratamientos con inmunológicos. No es necesario un examen clínico para poder prescribirlos. Y en el caso de pequeños animales, pues también hay una excepción, que como no es el foro, pues si vamos de tiempo mal, seguramente, pues me la salto. La validez de la receta son 30 días, desde que se firma hasta que el medicamento se dispensa. Estos 30 días es desde que se firma hasta que el medicamento se dispensa.
en el caso de las autovacunas, que esto también nos lo han preguntado y creo que además era de aquí, de Aragón, en la pregunta que nos llegó, es 30 días de validez de la receta desde que se firma por el veterinario hasta que se inicia la fabricación de la receta. La validez es esa, no es luego lo que tarde en producirse la autovacuna cuando se dispensa al ganadero, no, es hasta que se inicia la fabricación, porque entendemos que la fabricación, dependiendo del tipo de autovacuna, llevará un tiempo u otro, ¿vale? Entonces, lo que hay que tener claro aquí es que hay que tener justificado ese tiempo, desde que a mí me lo han prescrito hasta que el laboratorio ha iniciado la fabricación, justificar que han pasado menos de 30 días o máximo 30 días, ¿vale? No hay que tener en cuenta más plazos de luego cuando se lleva a la granja, no, o sea, es desde que se desde que se firma por el veterinario hasta que se empieza a fabricar, ¿vale? Porque luego en uso en granja, eso ya sería otro tema que habría que ver, porque esto es una prescripción excepcional, una autovacuna es una prescripción excepcional, con lo cual no sé hasta qué punto eso luego puede ir como una prescripción de no dispensación, que también nos hacían consultas de ¿y si me sobran autovacunas porque la tirada que me hacen es muy grande y las tengo en la granja? ¿Cómo justifico yo eso luego? No, tú lo justificas con la receta primera, en la que tienes que poner todas las autovacunas, la cantidad que te van a producir, y luego ya en tu libro de tratamiento irás poniendo cuándo las vas aplicando. Y en el caso de que tu cantidad sea mayor a la que necesitas, habrá que justificar, el laboratorio te tendrá que justificar de alguna manera que te ha hecho más de la que tú necesitabas y por tanto las estás aplicando durante un tiempo, siempre que sea válido ese tiempo, de que no caduque, etcétera, que se conserve bien, todo eso es lógico, porque el laboratorio no te hacía menos cantidad, ¿vale? No sé si esto ha quedado claro, si no luego en la parte de preguntas, porque esto también nos han hecho muchas preguntas. Entonces, el periodo de validez 30 días, lo de las autovacunas que acabamos de explicar, y luego, estos 30 días, hay excepciones, que son en el caso de los antimicrobianos, no solo antibióticos, sino antimicrobianos, entrarían antivirales, antiprotozoarios y antifúngicos o antimicóticos, son 5 días, y dentro de este plazo tiene que iniciarse el tratamiento, no tiene sentido que tú prescribas un antibiótico que se utilice dentro de 15 días o 10, un antibiótico se prescribe porque hay una infección en este momento. O, bueno, profiláctico en aquellos casos que se puede, que son muy contados, etcétera, ¿vale? También en el caso de los tratamientos crónicos o periódicos puede ser de 3 meses desde que se prescribe hasta que se dispensa, pero siempre que no sean antimicrobianos, estupefacientes, gases, autovacunas, fórmulas magistrales o preparados oficinales. Y 6 meses en tratamientos preventivos. Ahora, creo que lo tengo al final, pero también os lo voy a comentar ya que lo tengo aquí. A la hora de hacer las prescripciones, ahora en las recetas, se piden nuevos campos que hay que comunicar a Presvet, ¿vale? ¿Cuáles son estos nuevos campos? Bueno, hay que comunicarlos a Presvet a partir del 21 de enero de 2024, porque el Real Decreto da un periodo transitorio de 6 meses para que se adapten las plataformas y para también nosotros poder adaptar Presvet, ¿vale? Entonces, ahora hay que comunicar el tipo de tratamiento. Si es un tratamiento normal, terapéutico, es metafiláctico o profiláctico. Hay que comunicar si es una receta de dispensación, las recetas normales, de no dispensación, que serían las de los sobrantes en granja, me ha sobrado un medicamento y le aplico, el ganadero no lo puede aplicar si no tiene una receta previa y estas recetas son las de no dispensación. O una receta de botiquín, como decía antes, ¿vale? Hay que comunicar siempre qué tipo de receta es. Y luego hay que comunicar el porcentaje de envases usados en el tratamiento y la duración, para poder calcular exactamente de lo que se ha prescrito cuánto se ha usado. Y eso es lo que hay que comunicar a Presvet, para que no haya una sobrenotificación. Es decir, si yo comunico que voy a utilizar un bote entero pero luego me sobra y luego tengo que comunicar la no dispensación como un sobrante, esa parte la estoy comunicando 2 veces. Por eso la primera solamente tengo que comunicar lo que voy a usar, el número de envases y el porcentaje de envases, y en la segunda, cuando hago uno de no dispensación, la cantidad que estoy usando esa segunda vez, ¿vale? Porque si no estamos comunicando más cantidad de antibióticos que de la que realmente se está usando. Las restricciones de uso a la hora de las prescripciones. Sabéis que esto es, esta clasificación por categorías es una clasificación de la Agencia Europea del Medicamento que está basada en la capacidad de seleccionar, de que aparezcan resistencias antimicrobianas y asimismo también de ir preservando una serie de antibióticos, sobre todo teniendo en cuenta humana,
la sanidad humana, ¿vale? Es decir, aquellos antibióticos que hay que ir reservando, ¿no? Y también en sanidad animal. Pero este es el objetivo, fue el motivo por el que la EMA hizo esta clasificación. La EMA son recomendaciones. El Real Decreto nuestro, que ya se ha publicado y ya está en vigor, lo hace obligatorio. Es decir, a la hora de prescribir, tenéis que prescribir teniendo en cuenta estas categorizaciones. Primero empiezo por categoría D, medicamentos de categoría D, antibióticos de categoría D. Si este medicamento no es posible utilizarlo, no lo tengo disponible, me paso a la categoría C. Si el C no es disponible, me paso al B. En el caso del B, que ya sabéis que es más restringido y son aquellos que se quieren utilizar solo en casos específicos, para preservar que su uso sea sostenible, tengo que hacer un diagnóstico etiológico y de sensibilidad. Puedo prescribirlo, si en ese momento es de urgencia, no te vas a esperar a que te tengan el resultado. Yo lo prescribo, pero cojo muestras y las analizo, para luego asegurarme de que la prescripción que he hecho es adecuada. Es decir, si es urgente, tú puedes prescribirlo sin tener el antibiograma y sin tener el análisis etiológico, pero hay que coger muestras y mandarlas al laboratorio. Vale, y luego el grupo B y C también se permiten aquellos casos de difícil manejo, de animales de difícil manejo o zonas de difícil acceso. Si el veterinario clínico considera y justifica que son más eficaces, que a lo mejor tiene que pincharlos menos veces y que por tanto garantiza la salud del animal y el bienestar del animal, que no deja de ser uno de los objetivos de los veterinarios, ¿vale? Entonces, en esos casos también, si están justificados, se pueden usar, ¿vale? Y luego los de categoría A, que solamente se pueden utilizar de manera excepcional en animales de compañía, nunca en animales de producción, y dentro de los que se utilizan en humana, porque estos son los reservados para humana, hay un reglamento, que es este que os he puesto aquí, que hace un listado de antibióticos que son única y exclusivamente para uso en humana, ni siquiera entrarían aquí, ¿vale? Bueno, luego las prescripciones excepcionales. Esto es la cascada de prescripción, que no me voy a meter, es decir, la prescripción excepcional siempre habla de que no tengo un medicamento disponible para esa especie y esa indicación. Es decir, o para una de las dos cosas o para las dos. No lo tengo para la especie o no lo tengo para la indicación. Y no tengo un medicamento disponible, ¿vale? Es lo que dice el reglamento, a ver qué es disponible. Ahora os voy a explicar lo que el Ministerio queríamos plasmar en el Real Decreto para facilitar el trabajo de los veterinarios como un medicamento no disponible. Bueno, esta es la cascada de prescripción, no me voy a detener, ya la sabéis, si no ahí lo tenéis, ¿no? Tengo que ir primero a uno que esté autorizado en el Estado miembro, para otro animal productor de alimentos, si no ya me paso a una especie no productora de alimentos, si no a uno de uso humano, ¿no? La cascada, vale. Bueno, en el caso, sí que pararme aquí, en el caso de medicamentos que se prescriben y que solo están autorizados en terceros países, aquí nunca pueden ser inmunológicos. No se pueden prescribir inmunológicos de manera excepcional si hay que importarlos de un tercer país. Eso tiene que tener una autorización de la Agencia del Medicamento. Para importar un inmunológico de un tercer país no es alguna prescripción excepcional, es decir, tiene que estar autorizado previamente por la Agencia del Medicamento, la importación. Y para poder importarlo, el propio reglamento, el 6, te dice cuáles son las condiciones para importar un inmunológico de un tercer país, ¿vale? Que es que sea una enfermedad listada en la Ley de Sanidad Animal, o que no tengamos, que haya habido en algún momento un medicamento autorizado pero ahora ya no lo haya, es decir, hay una serie de condiciones, ¿vale? Las autorizaciones no tienen unos criterios para poder autorizar los inmunológicos. Vale. ¿Qué consideramos? Esto es lo que os decía, medicamentos no disponibles. Bueno, pues nosotros desde el Ministerio queríamos dejar claro que un medicamento no disponible es cuando hay rotura de stock, es decir, si no está disponible, pues aunque tenga que ir a uno D, si no hay disponible del D me tendré que pasar al D, no voy a estar esperando a que... ¿Vale? Y cuando hay una falta de eficacia. Esto siempre, para decir que hay una falta de eficacia y poder prescribir, habría que comunicar al sistema de farmacovigilancia de la Agencia del Medicamento la falta de eficacia. Se puede hacer de manera individual, un veterinario lo podréis hacer a nivel de integradora, de ADS, de cooperativa, que incluso tiene más fuerza, ¿vale? Entonces, para nosotros, para el Ministerio, y esto lo hablamos con las comunidades autónomas, que son las que hacen las inspecciones, el hecho de que un medicamento no sea eficaz y eso esté demostrado clínicamente, el veterinario pueda demostrarlo clínicamente, es que no está disponible, con lo cual se podría prescribir excepcionalmente otro. Pero siempre hay que comunicar la falta de eficacia, no vale decir, no, es que esto todo el mundo sabe que no es eficaz. Bueno, todo el mundo no.
Lo sabe quien lo sabe. Si no lo has comunicado, la autoridad competente no lo sabe porque no está en el campo haciendo clínica, ¿vale? Entonces, muy importante este punto. Otra cosa muy importante a la hora de las prescripciones excepcionales es que nos hemos visto con el caso y al final es importante, hemos visto que en muchos casos era por desconocimiento de los veterinarios y me gustaría dejarlo claro. Por prescripción excepcional no se puede prescribir todo. Se puede prescribir casi todo, teniendo en cuenta los criterios que hemos dicho antes, pero cualquier principio activo que se prescriba por prescripción excepcional tiene que estar autorizado de conformidad con este reglamento y con este. Estos son los reglamentos que establecen, bueno, esto va relacionado con estamos hablando de animales productores de alimentos, y esto va relacionado con que la sustancia que se está prescribiendo tiene que tener o un límite máximo de residuos establecido y por tanto aparece en el listado de este reglamento, o se han hecho estudios y se ha demostrado que no es necesario establecer un límite máximo de residuos porque no tiene riesgo sanitario para la salud pública, o es una sustancia prohibida porque tiene riesgo sanitario, ¿vale? Y entonces, teniendo en cuenta esto, este reglamento tiene un anexo en el que hay un listado de todas las sustancias activas que están autorizadas. Solo se pueden prescribir medicamentos de sustancias activas autorizadas. Lo digo porque hemos visto algunos casos, que se ha prescrito medicamentos para vacuno que eran indicados para équidos, con lo cual el veterinario clínico ha dicho, bueno, pues lo hago por prescripción excepcional. Era una sustancia a base de yodo en concreto, ¿vale? Que solo estaba autorizada para équidos no destinados a consumo humano y se estaban prescribiendo en bovinos. Cuando lo hemos visto y hemos hablado con las comunidades autónomas, ellas a su vez han hablado con veterinarios y les dicen, claro, es que nosotros pensábamos que por prescripción excepcional podíamos prescribirlo. No tienes para el vacuno, para esa indicación, ese medicamento es el que funciona y le prescribimos. No, no se puede. ¿Por qué? Porque está destinado para équidos que no van a consumo humano y no tiene establecido límite máximo de residuos, no es una sustancia autorizada, ¿vale? Con lo cual, mucho cuidado con esto. Cuando hagáis prescripciones, aseguraros de que la sustancia, sobre todo, a ver, si es una sustancia de una especie productora de alimentos no va a haber problema, porque si está autorizada para porcino, pues ya tiene un límite máximo de residuos, es decir, ahí no va a haber problema. El problema es cuando se utilizan sustancias, sobre todo, de animales de compañía o de équidos, sobre todo, que no vayan destinados a consumo humano, que estén autorizados para eso, claro, ¿vale? Entonces, esto muy importante. Y luego, bueno, nada, que los medicamentos de uso humano y de uso exclusivamente hospitalario solo podrán ser administrados por el veterinario prescriptor cuando se prescriban, y la comunidad autónoma establecerá un procedimiento para controlar este tipo de medicamentos. Y que los inmunológicos o antimicrobianos que se prescriban excepcionalmente y tengan que traerse de otro Estado miembro, el veterinario debe comunicar a la comunidad autónoma que va a hacer esas prescripciones excepcionales, ¿vale? La comunidad autónoma, en principio, quiero decir, porque la comunidad autónoma puede prohibir esa prescripción excepcional si considera que hay un riesgo de salud pública o a nivel de zoosanitario, ¿vale? Que no será lo normal, pero hay que hacer una comunicación. No es que, y si hay un silencio administrativo o te dicen que no hay problema, pues se puede hacer la prescripción, ¿vale? Bueno, esto es lo que os decía del sistema de farmacovigilancia, que hay que comunicarlo a Notificabet, que es un sistema online que ha puesto ahora la Agencia del Medicamento, o la tarjeta verde de toda la vida, ¿vale? Para decir, mira, yo tenía uno del grupo D, pero como no me funciona, no es eficaz, me he pasado al grupo C y he comunicado la falta de eficacia. Bueno, lo que decía, no se consideran prescripciones excepcionales siempre que sea la misma especie y la misma enfermedad, que esto también os lo preguntáis mucho, es decir, si en una ficha técnica me dice que está indicado para cerdas reproductoras y lo voy a dar en lechones o al revés, eso no es una prescripción excepcional porque la especie es la misma. En aves pasa lo mismo, si yo está indicado para un pollo y lo voy a dar en una gallina, no es una prescripción excepcional porque la especie es la misma. Si fuera para un pavo ya sí, ya cambia de especie. ¿Vale? Entonces eso también tenerlo en cuenta. Siempre que sea la misma especie o la misma indicación, no es una prescripción excepcional. Las autovacunas son prescripciones excepcionales, como os decía. Ahora ya el reglamento permite que también se hagan autovacunas víricas, no solo bacterianas. Y nosotros en el Real Decreto hemos ampliado lo que se conoce como unidad epidemiológica, es decir, la autovacuna puede ser de una unidad epidemiológica, que sea el grupo de animales con la misma probabilidad de exposición a un agente. Ya no solo se restringe a la explotación, sino que es la unidad epidemiológica, puede ser una comarca, puede ser, claro, siempre que esté justificado que el riesgo es el mismo y que han estado expuestos a ese riesgo, ¿vale?
Como sabéis todos, el fuera de etiqueta, es decir, las prescripciones siempre tienen que ir de acuerdo a la ficha técnica. No se puede prescribir, si la posología son 10 centímetros, no se pueden prescribir 20. Hay que hacerlo siempre de acuerdo a la ficha técnica. Esto ya sabemos que es un problema, que se coló en el reglamento y bueno, pues ahí está. No se puede prescribir, el off-label está prohibido, salvo en las prescripciones excepcionales, claro que tendrás que ajustar dosis y demás, ¿vale? Luego, cuando se hacen prescripciones excepcionales, el reglamento, el 6, en el artículo 115, claro, la prescripción excepcional en el Real Decreto nuestro se dice que será el veterinario el que establezca el tiempo de espera, bajo su responsabilidad, igual que la posología, etcétera. El reglamento sí que en el artículo 115 establece unos criterios para determinar el tiempo de espera, ¿no? Te dice que en carne se utilizará el tiempo de espera más largo multiplicado por 1,5, etcétera, ¿no? Bueno, esto viene en el artículo 115 del reglamento por si queréis consultarlo o alguna vez tenéis dudas. Los sobrantes ya lo hemos visto, que pueden estar en la granja, es el único medicamento que puede estar en la granja, y luego siempre que se vayan a utilizar tienen que ir con una receta de no dispensación. En el caso de los piensos medicamentosos, sabéis que el Real Decreto no es de aplicación para los piensos medicamentosos, que tiene su normativa propia, pero sí para los medicamentos que se utilizan vía pienso, es decir, eso sí. Entonces, bueno, en el caso del Reglamento 4, prohíbe los sobrantes. Si sobra un pienso medicamentoso, eso hay que tirarlo, no se puede. Y en el caso de los piensos medicamentosos, solo se puede prescribir un antibiótico. No puede ir un pienso medicamentoso con más de un antibiótico. En el caso de los antibióticos que no vayan vía pienso medicamentoso, una misma receta puede hacer referencia a un único tratamiento siempre que sea para un animal o grupo de animales de una misma especie y que estén en la misma explotación. Se puede poner uno o varios medicamentos siempre que sean para el tratamiento de un mismo proceso. Y, por supuesto, claro, el tiempo de espera tendrá que ser el del medicamento que tiene el tiempo de espera más alto o determinar cada tiempo de espera de cada uno de los medicamentos. Ya vamos a ir terminando porque creo que me estoy pasando, ¿no? No sé, perdonad, porque es que al final es que esto es tan denso que si no, espero que luego lo haya aclarado y haya menos preguntas, con lo cual cortamos luego tiempo y si no... Bueno, ahora vamos a ir a la parte de la metafilaxia y la profilaxia. Os quería poner antes esto, que es lo que dice uno de los artículos del Reglamento 6, del de medicamentos veterinarios, es decir, a nivel de la Unión Europea hay un reglamento que dice que los antimicrobianos, o sea, un artículo que dice que los antimicrobianos no se usarán para compensar falta de higiene, mala gestión, manejo. Esto que parece tan obvio ha tenido que quedar recogido en un reglamento, ¿eh? Por algo será que en algunos casos se venía haciendo. Ya no será una práctica tan habitual, pero ha quedado recogido, que cuando lo lees, claro, sorprende. Bueno, para fomentar el crecimiento, con fines profilácticos y metafilácticos, salvo una serie de excepciones, ¿no? Esto de dar pienso medicamentoso cuando entran todos los lechones en la lechonera, vienen del destete, pues eso ya no se puede de manera rutinaria, o los terneros en el cebadero no se puede. Hay unos casos concretos en los que se puede dar, que ahora veremos cómo permite hacer la profilaxis y la metafilaxis. La profilaxis, como sabéis, es trato un animal, y esto sí que te habla más individualizado, porque creo y tengo justificado que el riesgo de que aparezca una infección es muy elevado. Normalmente el ejemplo que se pone siempre, y es que es una cirugía. Voy a hacer una cirugía en un animal y aunque no tenga síntomas de una enfermedad bacteriana, lógicamente le trato para evitar eso. Tratamientos individuales, ¿vale? Esto no vale en grupo. Y en el caso de que sean antibióticos, lo mismo, tiene que ser individual. En el caso de la metafilaxia es distinto. La metafilaxia es, yo tengo un grupo de animales en el que veo síntomas en alguno de los animales y trato al resto de los animales para evitar que se propague la enfermedad, ¿vale? Para poder hacer metafilaxia, el veterinario prescriptor, y esto es importante, tiene que tener un seguimiento de la explotación de al menos 6 meses. No se puede prescribir un tratamiento metafiláctico si no eres un veterinario que como mínimo lleva 6 meses conociendo esa explotación. Si eres el veterinario de explotación, lógicamente, también podrías. Hay que hacer un diagnóstico clínico solo si hay urgencia y toma de muestras, ¿vale? Si no, nosotros, como decía al principio, creemos que el juicio clínico del veterinario tiene que estar por encima de un análisis laboratorial. Entonces, si el tratamiento metafiláctico está clínicamente justificado, pero tiene que estar justificado, valdría, no necesariamente hay que coger muestras, ¿vale? Pero tiene que estar muy justificado, si no,
pues las muestras. También es verdad que lo normal es que tú tengas muestras, no tienes que coger cada vez que apliques, pero sí que en la explotación cada X tiempo tienes que tener una serie de muestras, ¿vale? Y luego, la metafilaxia, muy importante, no se puede aplicar de forma rutinaria. Cuando te dicen, claro, es que si cambia el lote de terneros, pues lo vuelvo a aplicar. Ya, es que eso es de manera rutinaria. Tú siempre que entran tus terneros en el cebadero estás aplicando metafilaxia. Eso no se puede. No se puede. La metafilaxia está pensada para que yo aplico todas las medidas posibles de bioseguridad, de manejo, de higiene, todas las posibles, X, las que sean, y ya no me queda más remedio que usar al final antibióticos porque tengo los animales enfermos y los tengo que tratar. Si tú utilizas en todas las entradas de lechones, de terneros, de lo que sea, de corderos, de manera rutinaria, un tratamiento antibiótico, eso es rutinario, ya no sería metafilaxia, entonces eso es rutinario y no se puede utilizar de forma rutinaria ni indefinida en el tiempo, ¿vale? Luego, prohibido, ya lo hemos visto, la receta siempre tiene que ser la receta siempre tiene que ser previa a la dispensación, no puede ser la dispensación y luego la receta. Para hacer la receta tiene que haber un examen clínico previo, salvo las excepciones que hemos visto. No se pueden tener medicamentos, ni salvo los sobrantes, que ya lo hemos visto. Es que todo esto ya lo hemos visto, no voy a... esto sí que no lo hemos visto. Los medicamentos que sean devueltos, que se han dispensado y sean devueltos, que no se pueden devolver medicamentos, ni los veterinarios pueden devolver medicamentos, salvo que haya un error en el pedido, que haya un defecto, etcétera, que en ese caso tendrá que asumir la devolución el que ha hecho el error en el pedido, el que ha dado defectuoso el medicamento, etcétera. Pero si no, no se pueden devolver medicamentos. En cualquier caso, los medicamentos que se devuelven nunca pueden volver al circuito, es decir, esos se tienen que desechar. ¿Por qué? Porque una vez que se dispensan, nadie puede garantizar que se hayan mantenido en las condiciones adecuadas, con lo cual esos no se pueden volver a vender, ¿vale? Que se deben dispensar los medicamentos con todos los campos de la receta cumplimentados en el envase original, salvo que esté autorizada la dispensación fraccionada, que eso ya tiene que decirlo la ficha del medicamento, si no, no se pueden fraccionar medicamentos. En farmacias, las fórmulas magistrales, preparados oficinales, estupefacientes, medicamentos de uso humano, solo se pueden dispensar en farmacias. Las sustituciones de medicamentos se pueden hacer siempre que no esté disponible el medicamento y haya otro medicamento que tenga la misma composición cualitativa, cuantitativa, la misma forma farmacéutica, la misma indicación, la misma vía, la misma dosis, es decir, un medicamento prácticamente copia, no es ese mismo, pero es copia. Tiene que ser bajo conformidad, tiene que estar autorizado por el farmacéutico o el farmacéutico responsable de la dispensadora y debe ser con el conocimiento y el consentimiento del destinatario final y el del veterinario que lo ha prescrito, salvo casos de urgencia, es decir, si tienes que tratar un animal, pues se ha roto una pata y no consigues hablar con el veterinario y no tienes ese medicamento, pues vale, le das otro, siempre que cumpla estas condiciones, pero si no, tiene que estar autorizado por el veterinario, ¿no? Que es el que ha hecho una prescripción y sabe si es adecuado cambiar ese medicamento o no. Nunca en prescripciones excepcionales y en el caso de que se cambie tiene que ser para la misma especie, es decir, no prescripciones excepcionales, y el tiempo de espera igual o mayor al prescrito, ¿vale? Para tener la seguridad de los medicamentos. Las plataformas de emisión de recetas. Pues las comunidades, sabéis que tenemos Presvet, que luego lo veremos en la segunda parte, que es la plataforma a la que se comunican los datos de antibióticos prescritos a nivel nacional. Hay algunas comunidades autónomas, no es el caso de Aragón, pero hay algunas comunidades autónomas que tienen su base de datos propia. Ellos registran, recogen todos los datos de prescripciones y luego nos lo comunican a Presvet, ¿vale? Entonces, siempre que hablo de Presvet o la base de datos autonómica donde la haya, ¿vale? Ahora en este Real Decreto se especifican requisitos técnicos de los sistemas de emisión de recetas, es decir, de las plataformas de emisión de recetas, las que van a generar la receta. Tienen que tener a estas plataformas acceso todos los dispensadores, ¿no? Por eso del libre comercio, y para no caer en conflicto de intereses, yo prescribo algo como veterinario, lo hago a través de esta plataforma y a esa prescripción tienen acceso todos los dispensadores que quieran para que el ganadero vaya a comprarlo donde él quiera, ¿vale?
Debe tener acceso por medios electrónicos, ¿no?, para verificar la identidad de las personas que acceden. Las plataformas, antes de hacer las recetas, deben tener un sistema conectado al REGA para que verifique que el REGA existe. Lo que os decía antes, que la plataforma debe permitir pasar a la receta por los distintos estados, borrador, firmada, dispensada, no dispensada, debe inhabilitar la receta una vez que se haya dispensado y debe garantizar la trazabilidad de la prescripción y la dispensación en todo momento y siempre que lo pida la autoridad competente, lógicamente. En el caso de incumplimientos graves, se puede desconectar la plataforma de Presvet, es decir, estas plataformas no tendrían validez a nivel legal. O bien, también, la comunidad autónoma, aquellas que lo tienen, podrían desconectar la plataforma en concreto de generar recetas, la que sea, si no cumple estos requisitos, ¿vale? Esto antes no se podía hacer porque no estaba recogido, pero ahora ya con el nuevo Real Decreto sí se puede hacer. Y luego en las comunicaciones a Presvet, simplemente así de manera rápida y para acabar, que esto también genera dudas, y entiendo que genere dudas, porque es verdad que si lees el Real Decreto está confuso. A Presvet es obligatorio comunicar las prescripciones de antibióticos, solamente de antibióticos, no antimicrobianos. ¿Qué sucede? Que si te vas a los artículos del Real Decreto, del 666, te habla de antimicrobianos. Si te vas a la normativa comunitaria, que la normativa comunitaria dice que los Estados miembros tenemos que comunicar las ventas de antimicrobianos y uso de antimicrobianos, habla de antimicrobianos. El articulado de nuestro Real Decreto habla de antimicrobianos, ¿vale? Luego ya si te vas al anexo, que es donde se recogen los datos que hay que comunicar a Presvet, habla de antibióticos. ¿Por qué esto se hizo así? Teniendo en cuenta que la normativa comunitaria habla de antimicrobianos y que a lo mejor en algún momento, porque sabéis, por ejemplo, ahora se me ocurren los coccidios, también es un problema a lo mejor en algún momento, cuando ya los antibióticos, ya todos nos hayamos acostumbrado a la gestión de los antibióticos, a lo mejor se exige que se comuniquen antiprotozoarios o otro tipo de antimicrobianos. De momento, no es obligatorio ni comunicar a la Unión Europea ni a nivel nacional. Pero claro, es verdad que cambiar los artículos de un Real Decreto es laborioso, con lo cual en el articulado nosotros hemos puesto antimicrobianos para no tener que cambiarlos si fuera necesario en un futuro. En el anexo hemos puesto antibióticos y lo que hay que comunicar son antibióticos. ¿Por qué? Porque si hubiera que cambiarlo, es mucho más fácil cambiar los anexos que los artículos, ¿vale? Pero que quede claro que a día de hoy solo hay que comunicar antibióticos. ¿De qué? Hay que comunicar antibióticos de animales de producción, todos los animales de producción, de acuerdo con el Real Decreto del REGA, el 479. Esto lo digo por el tema de caballos, lo voy a decir así de pincelada. Sabéis que los caballos aquí es los únicos que tienen un poco de situación no aclarada suficientemente quizás. Porque claro, el caballo es un animal de producción. Todos los caballos tienen que comunicar, los veterinarios que prescriben a caballos tienen que comunicar las prescripciones a Presvet. Me da igual que sea un animal de una yeguada que luego no vaya a ir al consumo, tal, es de producción, eso es producción. Esa yeguada tiene que tener un REGA y eso hay que comunicarlo, ¿vale? Otra cosa es el reglamento, que es verdad que habla de animales de productores de alimentos y no, pero ahora hay que comunicar de todos los animales de producción, en los que entran los caballos también, no solo los que van destinados a consumo humano, todos los caballos. Y luego los animales de compañía, también hay que comunicarlos a partir de enero del año que viene, del 2025, perdón, de enero del 2025. De momento los antibióticos que se prescriben a animales de compañía no hay que comunicarlos todavía a Presvet, ¿vale? Y entonces, ¿qué hay que comunicar a Presvet? Bueno, pues todos estos datos. No son prácticamente todos los que aparecen en la receta, pero no son todos, ¿vale? Hay alguno que no hay que comunicar a Presvet. Y aquí en color rojo o teja he puesto los datos nuevos que hay que comunicar a Presvet, ¿vale? Que como los hemos visto antes, ya os los he comentado en una diapositiva antes, no los voy a repetir. La fecha para comunicar estos datos nuevos, en enero del 2024, es decir, 6 meses después de que entró en vigor el Real Decreto. El 21 de enero del 2024 habrá que comunicar si el tratamiento es metafiláctico, profiláctico, las recetas de botiquín, de no dispensación, el porcentaje del envase, etcétera, lo que hemos visto antes, ¿vale? De momento todavía no. Y luego lo que os decía de comunicar a la Unión Europea, hay que comunicar los datos de ventas y uso. Hay unos plazos que son el 2024 para porcino, aves y bovinos, es decir, el año que viene ya lo vamos a tener que comunicar,
se comunicarán ventas y se comunicará uso utilizando los datos de Presvet. Pero nosotros vamos a comunicar, como en Presvet tenemos los datos de animales de producción, se van a comunicar todos, ¿vale? Y del resto de animales hay que comunicarlos a la Unión Europea, es decir, de las mascotas en el 2030. A Presvet será obligatorio, como he dicho antes, en el 2025. La entrada en vigor, y ya con esto acabo, porque tenía unas diapositivas del plan de control de medicamentos veterinarios, pero creo que vamos mal de tiempo y eso es más a nivel de inspección de las comunidades autónomas, entonces no me voy a centrar aquí. La entrada en vigor entró en vigor un día después de su publicación, se publicó el 20 de julio, entró en vigor el 21 de julio. Lo que pasa que es verdad que habla de que el artículo 39.1, que es la comunicación de los datos de animales de compañía, se especifica que entrará en vigor el 2 de enero del 2025, lo que os acaba de decir. Las prescripciones de antibióticos de animales de compañía hay que comunicarlas a Presvet a partir del 2 de enero del 2025. Y luego tiene una serie de disposiciones transitorias, que es decir, que da un plazo de adaptación. No quiere decir que hasta esa fecha no lo pueda hacer. Yo lo puedo hacer antes, me dan ese plazo. Es decir, como muy tarde, hay que hacerlo en el plazo que marca la normativa. A los distribuidores les da 6 meses, a los establecimientos minoristas también, a las plataformas de emisión de recetas para actualizar los datos estos que son nuevos, 6 meses, y la comunicación de nuevos datos a Presvet también 6 meses. Que estos 6 meses son, lo que os decía antes, el 21 de enero de 2024, ¿vale? Y estos serían los plazos. Y luego lo que os decía, tenía del plan de control, pero yo creo que ya me he extendido demasiado, entonces, pues nada más. Muchas gracias por vuestra atención y no sé si ahora hay preguntas o cómo.